buenas noches. Una semana más nos damos cita aquí en el despacho de Pedro Beltrán Abogados para iniciar este programa Pedro Beltrán Informa, en el que, como saben, cada semana les hablamos de diferentes países, de sus realidades, su historia, de su actualidad. Y hoy vamos a iniciar una serie sobre el Reino Unido, un país vecino que además pues tiene mucha historia y tenemos mucho que contar sobre él. Así que vamos a comenzar ya. Lo vamos a hacer con María Castro. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A mí me gustaría que comenzáramos haciendo un breve resumen histórico del Reino Unido. Bueno, Reino Unido, el Reino Unido de Gran Bretaña se crea en 1707 con la unión de lo que es Inglaterra, que incluía Gales, y Escocia. Se crea lo que es Reino Unido de Gran Bretaña. Un siglo casi después, en 1800, se unirá Irlanda y se crea el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. A partir de ahí podemos continuar, por ejemplo, con las guerras napoleónicas. ¿Qué ocurrió? Vencen a Napoleón Bonaparte y se produce un periodo de gran expansión, tanto económica, y se convierten en una de las primeras fuerzas navales que existe. En la Primera Guerra Mundial tuvieron una gran pérdida humana, sin embargo, se recuperaron rápidamente gracias a la explotación del Imperio Británico, de las colonias, el comercio con los esclavos. Sin embargo, esto duró hasta 1807, en el que el comercio con los esclavos, mediante una ley que se aprobó, se paró y fue una de las grandes defensoras. En 1921, después ya de la Segunda Guerra Mundial, se da un periodo de gran expansión. Todo esto lleva a que en la Segunda Guerra Mundial va a formar parte de uno de los tres grandes aliados. Continúa en una batalla contra Alemania después de que sus dos aliados europeos sean derrotados, en una batalla conocida como la Batalla de Inglaterra, una batalla aérea. Sale vencido y va a ser uno de los países que se reúna para decidir el mundo de la posguerra. Todo esto da lugar a una situación de gran recuperación económica debido al Plan Marshall y también a los créditos aportados por Estados Unidos y Canadá. Si seguimos un poco más adelante, llegamos a una época del estado de bienestar que se empieza a establecer en Reino Unido. Y llegaríamos a la Unión Europea en 1992, es uno de los 12 países que firman el Tratado de Maastricht, y también fue el precursor en 1976 de la Comunidad Económica Europea. Sí. Todo esto da lugar a una situación de gran recuperación y gran expansión, y podríamos llegar hasta el siglo XX en el que se produce las administraciones. Se establecen no solo el Parlamento de Londres, sino también en Cardiff, que sería la capital de Gales, en Escocia, en Edimburgo y en Irlanda del Norte, con su capital en Belfast. Y bueno, lo último que tenemos, lo más reciente, sería el referéndum de Escocia, en el que definitivamente se han decidido quedar dentro del Reino Unido. Y eso es más o menos un resumen así de los hitos más importantes de la historia de Reino Unido. Ajá. Bien, Reino Unido, ¿qué territorios componen el Reino Unido? Bueno, el Reino Unido se compone de lo que es la isla, estaría Inglaterra, en la parte oeste estaría Gales y en la parte norte estaría Escocia. También Irlanda tuvo una separación debido a la Guerra de Independencia y se formó la República de Irlanda. Sin embargo, Irlanda del Norte decidió quedarse dentro del Reino Unido. Esto es 1927. También tiene una serie de islas adyacentes y también tiene las dependencias de la corona más 14 territorios de ultramar. Los territorios de ultramar, por ejemplo, Anguila, Bermudas, Maldivas, seguramente conoces un montón. Y las dependencias de la corona. ¿Cuál es la diferencia entre las dependencias de la corona y los territorios de ultramar? Las dependencias de la corona son territorios semidependientes, es decir, no pertenecen al país, pero sí que se encargan de toda su política exterior. Sin embargo, la legislación va a tener su propia asamblea local que va a decidir qué tratados internacionales aplican y todas las leyes que se van a aplicar dentro de esas dependencias. Y los territorios de ultramar sí que son dependientes de la corona, sin embargo no forman parte del país.
pero la corona una vez más se va a ocupar de todo lo que tiene que ver con su política exterior y su defensa. Las dependencias de la corona serían la isla de Man y las islas del Canal. Sí. Y esos son un poco más o menos todos los territorios. La población de estas pequeñas islas repartidas, que son los vestigios del gran imperio británico, sería unas 260.000 personas y un territorio que puede llegar a alcanzar casi los 2 millones de kilómetros. O sea que es bastante importante. Y eso es un poco un resumen así de toda la historia y los territorios que comprende. Sí tengo que decirte que Reino Unido empezó siendo lo que era Inglaterra, Escocia y Gales, y después se unió, y formando lo que hoy en día se conoce como Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ajá. Muy bien, María, pues muchísimas gracias por ese resumen histórico. Nos has situado ya prácticamente en la actualidad. Muchísimas gracias, lo dicho. Gracias a ti. Bien, pues seguimos y lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados, con quien vamos a continuar hablando hoy del Reino Unido. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Gracias una vez más por abrirnos las puertas de tu casa para hablar de temas tan interesantes como los que tocamos en este programa, por supuesto, con tu ayuda y la de tu equipo. Gracias a ti por venir y gracias a Información TV, a los dos. Bien, veo que hoy habéis echado el resto con el despliegue. Sí, espero que no se nos caiga, a ver si no decorado, nos pasa con el lobo que se puso a dar vueltas el otro día. Si se nos cae el despliegue ya va a ser un poco más complicado. Está de mucha actualidad el Reino Unido porque además el jueves de la semana próxima son las elecciones, unas elecciones muy importantes que van a marcar el destino del Reino Unido en Europa. Sí. De las elecciones hablaremos en un programa especial la semana que viene, es decir, hoy vamos a hablar del Reino Unido en la historia y el jueves, que es justo el mismo día en que se celebran, jueves 7 de mayo, hablaremos de las elecciones. Y entrando en el despliegue, sí, es muy elaborado porque la verdad es que el Reino Unido tiene muchísima historia. Es el país, España también tiene una historia enorme, pero el Reino Unido es impresionante lo que se podría traer aquí a un despliegue. ¿Qué cosas hemos traído? Bueno, tenemos Shakespeare en el centro. Todos estos libros son las obras completas de Shakespeare, autor muy conocido. A mí me fascina, desde que era niño me encanta Shakespeare, es algo que he leído mucho. Y es curioso Shakespeare sobre todo porque sus libros históricos son totalmente deformados. Esto mucha gente no lo sabe, pero Shakespeare era un protagonista de los Tudor, que los tenemos ahí arriba, esa serie tan preciosa de televisión que tanto éxito tuvo. Pues Shakespeare adaptó sus obras históricas para hacer propaganda a los Tudor, en definitiva, con lo cual no coinciden muchas veces sus historias, tiene comedias, tiene tragedias, no coinciden con lo que es la realidad histórica. Y se las inventa simplemente porque le interesa, por ese efecto propagandístico, o por ejemplo la historia de Macbeth porque la cambia completamente. Macbeth es una de las mejores tragedias de Shakespeare, genialmente adaptada por Verdi para la música. Por tanto, cuando hablamos del Reino Unido y de Inglaterra, tenemos que hablar de Shakespeare. Claro. Luego de su historia, porque la historia es apasionante, larguísima, tantos reyes, tantas guerras. Tenemos una historia de Inglaterra preciosa, que son todos estos volúmenes que figuran aquí, y aquí la tenemos en CD, que son 30 CDs con la historia de Inglaterra, que es un magnífico entretenimiento para aprender inglés en el coche, o en la ducha, o en cualquier momento libre que uno pueda. Coronando arriba tenemos la serie que hemos mencionado de los Tudor, que no está bien llamada, el nombre no es correcto, los Tudor, porque habla solo de Enrique VIII, que es el primero de la monarquía Tudor, nada más. Monarca muy famoso porque se casó 6 veces, pero esto no fue lo más importante que hizo, aparte de cargarse a 2 de sus mujeres, cargárselas físicamente me refiero, lo más importante que hizo no fue esto, porque es el rey que realmente pone a Inglaterra en el mapa como primera potencia. Empieza a ser, todavía está España, por supuesto, pero ya dota a sus buques de guerra con las armas más avanzadas y pone el camino para el desarrollo imperial de lo que será el famoso Imperio Británico, que es el imperio más grande que ha conocido el mundo. Y a su lado tenemos otro inglés, muy famoso también, que es Charles Darwin, y la película Creación, es claro el simbolismo del título, es decir, es el autor del creacionismo, el que dice que el hombre procede del mono, etc.
Bien, siguiendo con el despliegue no puede faltar la música y tenemos a Benjamin Britten, que es mi compositor inglés predilecto, compositor del siglo XX, con varias de sus obras, muy histórico arriba, el Requiem de Guerra, War Requiem, porque hace referencia a la Segunda Guerra Mundial. Es una obra de 1962 que fue estrenada en la Catedral de Coventry, catedral que quedó completamente derruida por los bombardeos alemanes, y se estrena como símbolo de paz en esa catedral con protagonistas rusos e ingleses. Seguimos con la historia, Tristán y Isolda. Algunos telespectadores se podrán preguntar qué hace aquí Tristán y Isolda, esta famosa ópera de Wagner, ¿qué tiene que ver con Inglaterra? Bueno, es que Tristán y Isolda es un mito inglés, es un mito británico sobre Inglaterra e Irlanda, y esta es la historia antigua de Tristán y Isolda que luego Wagner adopta para la ópera alemana, considerada por muchos, y desde luego por mí, la mejor ópera de la historia y la más romántica, pero el mito es inglés. Tenemos a Escocia, porque el Reino Unido no es solo Inglaterra, el otro país importantísimo del Reino Unido es Escocia, tan de actualidad por el referéndum de la independencia reciente. Felipe II, ¿y qué hace Felipe II en un despliegue del Reino Unido? ¿Qué tiene que ver Felipe II con el Reino Unido? Bueno, lo tuvimos el otro día en el programa de Portugal y aquí lo volvemos a traer porque es que Felipe II también fue rey de Inglaterra. Fue rey de Inglaterra de una forma muy curiosa, porque se casa con la reina de Inglaterra, que era María, pero la reina María era también española, con lo cual tenemos un matrimonio español de reyes en Inglaterra. ¿Quién era María? Está también relacionada con los Tudor, los telespectadores que hayan visto la serie, aparece en esta serie. María era hija de Catalina, que a su vez era hija de los reyes católicos, es decir, es nieta de los reyes católicos, y Felipe II es bisnieto de los reyes católicos. Se casa con ella y se convierte en rey de Inglaterra. A Felipe no le gustaba nada María. María estaba locamente enamorada de él, era ella mayor que él. Normalmente estos matrimonios suelen ser al revés, en este caso era 14 años ella más mayor que él. Y a Felipe, curiosamente, le gustaba la otra hija, la famosa Elizabeth, hija de Ana Bolena, pero Ana Bolena no, mucho más joven, claro que María también. Elizabeth no quería estar con él, además era protestante, lo cual lo hacía mucho más complicado. Él se casa con María, que en ese momento era la reina, la deja a María, no es que la deje, no es que se divorcie, sino que no quiere estar con ella, está constantemente de viaje. María coge una depresión terrible y acaba falleciendo, muchos dicen que es en razón de Felipe II. Por lo tanto, tenemos a Felipe II también como rey que fue de Inglaterra, luego sería, por supuesto, rey de España, rey de Portugal y de muchos más países. Michael Collins hace referencia a la independencia de Irlanda y es una película preciosa que recomiendo absolutamente a los telespectadores sobre la lucha independentista en Irlanda. Seguimos con Los 7 pilares de la sabiduría, un libro de Thomas Lawrence. Thomas Lawrence es muy conocido por los telespectadores por la película de Lawrence de Arabia, que es una de las mejores películas nunca grabadas, pero tiene un libro precioso y el título también es precioso, hace referencia a un texto del Antiguo Testamento, que son los 7 pilares de la sabiduría. Nos darían para un programa entero sobre eso. Sí, la verdad es que es interesante porque cualquier elemento que colocáis siempre en este despliegue es un trocito de historia del país del que hablamos, con lo cual nos sirve de, bueno, pues, para conocer esa historia de una forma muy amena. Así que continúa, Pedro. Sí, de historia y anécdotas interesantes. Esta es una película preciosa que se llama Escandal y hace referencia a un episodio histórico muy famoso en el Reino Unido, mucho más reciente, que es la relación del ministro de Guerra británico con una prostituta, que a su vez la prostituta era amante y novia de un espía ruso, lo cual provocó que tuviera que dimitir el ministro de Guerra, obviamente, porque podía estar pasando información al enemigo, estamos en la época de la Guerra Fría, y a la vez después provoca que caiga el primer ministro conservador y tenga que dimitir. Es una película excelente que ha recibido muy buenas críticas y que también recomiendo plenamente, y una anécdota importante de la historia del Reino Unido en cualquier caso. Leyendas y mitos británicos, está lleno de mitos y leyendas el Reino Unido. Una historia de Inglaterra, y centrando Muerte en Venecia. Bien, Muerte en Venecia, pero no por Venecia, obviamente, no es Inglaterra, pero sí es la ópera mejor de Benjamin Britten, una ópera muy reciente, una ópera del año 1973, y la tenemos coronando, de abajo a abajo, Owen Wingate, que sí que es un tema inglés sobre el pacifismo, el ir contra la guerra. Y seguimos con más despliegue. Esta ópera es muy reciente,
tiene solamente 12 años de vida, sí. Y es de uno de los mejores compositores británicos, Thomas Hades, que cuando Simon Rattle, también inglés, que no lo hemos podido poner aquí en el despliegue y habría tantas cosas que poner, fue nombrado director de la Filarmónica de Berlín, que es el puesto más importante de la música mundial, eligió Hades para su concierto inaugural. Bueno, esta ópera también es muy curiosa porque es la única ópera de la historia en la que tiene sexo oral en la escena. ¿Por qué? Trata la vida archiescandalosa de una famosa duquesa británica y es una ópera de las más representadas en la actualidad como ópera moderna. Seguimos con óperas modernas. Britten, otra vez gloriana. Esta ópera fue para la coronación de la actual reina Isabel II, sí. Y hace referencia a la historia de la anterior reina, de Isabel I. Y una preciosa película documental y película de varios episodios fenomenalmente hecha sobre la reina de Inglaterra, la actual reina sí. de Inglaterra. Siguiendo, porque hay mucho despliegue hoy, tenemos el Mesías de Händel, que es la ópera, oratorio más que ópera, más conocido de Händel, una ópera muy curiosa también porque es de un español, Roberto Gerard, pero que la escribió en inglés, La Dueña, que es una excelente ópera inglesa y española. Y aquí tenemos a La Triste. Dirán, ¿y qué tiene que ver a La Triste, que es también una serie de televisión, con todo esto? Pues también, porque todo está conectado con Inglaterra. Bueno, es que Inglaterra y España han tenido mucha relación y muchas guerras. ¿No? Y esta ópera, no ópera, serie de televisión y película, hace referencia a una época en la que Carlos I, en entonces príncipe de Gales, viene a España con la intención de casarse con la hermana, del rey Felipe IV. Sí. Está aquí sí. y pretende casarse con ella, no se casan, el tema otra vez de si protestante, católico, y se desencadena con motivo de esta no boda una guerra entre Inglaterra y España. La serie de televisión no es muy buena, la verdad, pero bien, nos permite ver a Felipe IV y la película que tenemos aquí es mejor que la serie. Y al lado Cromwell, que hace referencia al mismo periodo histórico, porque el famoso Carlos I de esta serie fue ejecutado, es decir, los ingleses mataron a su rey, no lo mataron de un disparo o de un asesinato, lo mataron tras un juicio. ¿Una ejecución pública? Sí, se celebró un juicio, se decidió que el rey había desobedecido al Parlamento y lo mataron directamente. Y pasó a ser presidente, en definitiva, de Inglaterra, no rey, Cromwell, que fue el breve interregno en el que Inglaterra no fue monárquica, sino fue republicana, que duró solamente 12 años. Bien, ese mismo Carlos I de La Triste es el mismo Carlos I de Cromwell. Y finalmente, terminando el despliegue ya, un despliegue musical con los mejores compositores ingleses de la historia. Ya hemos hablado de Britten, aquí tenemos a Henry Purcell, al famosísimo Händel, que era alemán pero inglés de importación y vivió en Inglaterra su vida, y Elgar, compositor del siglo XX, excelente también. Bueno, menudo despliegue hoy, Pedro. La verdad es que está muy bien. Ha habido que elegir porque son muchas cosas las que se podrían traer aquí. Bueno, ¿cuál ha sido la etapa más interesante o más intensa, digamos, en la historia del Reino Unido, Pedro? Yo creo que siempre ha sido intensa la historia del Reino Unido. Es una historia completamente apasionante desde el principio hacia el final, que muestra como un país relativamente pequeño. Ahora ya no tanto, ¿no? No tanto. Yo creo que sigue, todavía hace mucho de Lady Di. Aquellos tiempos en los que los monarcas decapitaban a sus esposas y esas cosas. Hombre, la monarquía no en Inglaterra no para de Al menos eso ya no pasa, Pedro. Me han pasado ya unos cuantos años de Lady Di, pero en fin, el famoso episodio que se muere en el túnel de París, perseguida por los paparazzis y tal. La monarquía inglesa no para, y tenemos ahora a Carlos, que en fin, no sé, ya va a llegar rey casi a superabuelo, vamos, porque en fin, va a pasar la edad de jubilación cuando llegue, porque Isabel no hay manera de que ceda el trono. Pero es una historia apasionante desde el principio hasta el final. Un pueblo formado no por germánicos, un pueblo germánico. Las personas que van a Inglaterra son germánicas. Otra anécdota muy curiosa es que durante 200 años en Inglaterra se habló francés como idioma oficial, porque lo conquistan los normandos, con lo cual los inicios reales de la monarquía inglesa es con monarcas. Siempre ha habido monarcas de fuera. Bueno, España también, porque la monarquía que tenemos, los Borbones, es una familia francesa. Ya se ha ido diluyendo ese aspecto francés con el paso del tiempo. No sé si el actual rey siquiera hablará francés, inglés lo habla muy bien, de lo cual debemos congratularnos. Y luego tuvimos los Austrias antes, pero todos han sido monarcas extranjeros, sí. ¿De dónde surgen? Ahora que hablas de este tránsito de ciudadanos, ¿de dónde surgen los ciudadanos de Gran Bretaña?
Fundamentalmente de Alemania, Dinamarca, es decir, hay una zona de Inglaterra que el nombre de Inglaterra se corresponde con una provincia de Dinamarca que se llama Anglia, y de ahí son los anglos los que van a Inglaterra. A veces tenemos dudas a la hora de denominar lo que es el territorio del Reino Unido. A veces decimos Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra, y no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Pedro, ¿cuáles son las diferencias? Eso se explica, la gente muchas veces lo menciona mal. Reino Unido es el conjunto formado exactamente por 4 zonas geográficas, que son Inglaterra, que es la más grande, la más importante, sin duda, Escocia, al norte de Inglaterra, sí. Gales, que forma todo eso, forma Gran Bretaña. Pero luego también está Irlanda del Norte, porque Irlanda está separada en 2 zonas. Hay un norte que pertenece al Reino Unido y Irlanda del Sur es Irlanda en sí, que no forma parte del Reino Unido hoy, formó parte del Reino Unido hasta 1922. A un escocés le molestará mucho que le digas inglés. Es como si a un catalán le dices castellano. Más o menos esa sería la comparación. Sí. Igual que España tiene distintas comunidades autónomas, el Reino Unido en definitiva tiene esas 4 comunidades autónomas esenciales que forman, aparte de todos los territorios de ultramar, porque el Reino Unido sigue teniendo muchas zonas que no están en Europa y que siguen siendo parte del Reino Unido. Y la reina, esto también es muy poco conocido muchas veces, la reina no es solo reina del Reino Unido o de Inglaterra, la reina también es reina de Australia, de Canadá y de 15 países más. Esto mucha gente no lo sabe. Quiero decir que la famosa Elizabeth, la segunda, la primera también fue muy famosa, es reina hoy todavía de Canadá y de Australia y de 15 países más. Y además es la líder de la Commonwealth, que integra a 50 países. El Reino Unido hizo algo muy bien, que España hizo muy mal, que es que cuando se separó de las colonias mantuvo unos lazos muy estrechos, incluidos los que tiene hoy con Estados Unidos. La reina Elizabeth no es reina de Estados Unidos, ya esto sería un poco exagerado, Estados Unidos no tiene rey, pero Inglaterra mantiene, y el Reino Unido, acabamos de mencionar, mantiene una relación excelente con Estados Unidos. Nosotros no nos separamos bien de las colonias, aparte que se hizo una gran división, aquello se separó en 20 países, en Estados Unidos, sin embargo, las 13 colonias, porque eran 13, se unieron en una sola, y el Reino Unido ha sabido mantener una relación muy especial que hace que ellos, en cierta manera, toda esta gente se siga sintiendo británicos también, o tengan unos lazos muy estrechos. No puede ser más claro cuando mantienes la figura del jefe del Estado en un monarca que en realidad es de un país extranjero. ¿Y a qué atribuyes esa gran estabilidad de la que goza la monarquía británica? Porque si hay una monarquía que no está en absoluto cuestionada, y menos por su propio pueblo, es la británica, ¿no? Sí, es cierto, con todo el tema de Lady Di que mencionamos antes, cayó espectacularmente la popularidad de la monarquía y se situó en un 25% los que se oponían a los monarcas ingleses. Pero bien, lo cierto es que lo han sabido manejar muy bien y ha habido una continuidad larguísima, menos ese interregno ya de hace 400 años, lo han sabido llevar de una forma mejor que lo hemos sabido llevar nosotros también. La monarquía ha actuado como centro verdaderamente de unión. Los reyes tienen un papel muy discreto. Ha tenido grandísimos reyes que han estado un periodo muy largo y que no han tenido escándalos. La reina Victoria, 60 años. La propia reina Elizabeth ahora es una persona muy seria, muy formal, muy entregada a su trabajo y tiene un grandísimo apoyo popular como elemento estabilizador. Y luego porque es una monarquía completamente democrática, de hace una barbaridad de años. El siguiente, hablábamos antes de Carlos I, su hijo, tras el interregno de Cromwell, es Carlos II. Desde entonces la monarquía está sujeta al Parlamento. España ha tenido un montón de reyes que han sido dictadores, en definitiva, que han sido además con una política extraordinariamente centralista, que gobernaban ellos, pero no. Inglaterra es un modelo de democracia. Esto verdaderamente es increíble. Los años, más que la monarquía, lo que habría que respetar de verdad de Inglaterra es todos los años que llevan de democracia y de estabilidad. Libertad de prensa, se critica, se habla de todo, una economía muy liberalizada
y, en definitiva, un sistema político verdaderamente democrático con unas elecciones libres, la más antigua del mundo, inspiradora de hoy, de otras democracias, como es Estados Unidos, también es un ejemplo modélico, pero es menos antiguo. Sí. India, más de 1.000 millones de habitantes, copiado, la democracia más larga del mundo, copiado también el sistema del Reino Unido. En ese sentido es en lo que, más que la monarquía, yo creo que el modelo de Inglaterra está en la democracia. Bien, Pedro, pues hoy se nos ha acabado el tiempo, se nos han quedado muchísimos temas en el tintero, espero que los podamos recuperar en el próximo programa en el que también hablaremos del Reino Unido. Sí, y hablaremos en cualquier caso de mucha más actualidad, que es el Reino Unido el 7 de mayo, que es el día del programa, las elecciones. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto, Pedro. Por venir a nuestro despacho. Gracias a vosotros como siempre. Bien, pues ya lo saben, quedan emplazados a esa próxima cita. En el siguiente programa seguiremos hablando del Reino Unido de una forma quizá desde una perspectiva más contemporánea, así que no se lo pierdan. Hasta pronto.